Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de la Cultura, al Museo de Vejer y al Palacio Marqués de Camarón. Yo soy Antonio González, soy el alcalde de esta villa, de Vejer de la Frontera. Muy contento, muy orgulloso, y le he pedido a mi delegado de Cultura, a nuestro delegado de Cultura, que permitiese presentar de forma sencilla y rápida este acto por su simbología, pero sobre todo también por quienes hoy se sientan en esta mesa. En primer lugar, a nuestro también exalcalde de esta ciudad, Antonio Morillo, que va a presentar a la autora de este maravilloso libro, a nuestra ya vecina Begoña, y también a la autora, a Begoña, porque hablar de Vejer de la Frontera o de Vejer de la Frontera se pueden decir muchísimas cosas, pero Begoña me ha dicho una frase nada más entrar, y es que la gafa de suerte me ha enganchado a Vejer. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí. ¿Quieres utilizar aquí? Esto, Manuela. Eso. Bueno, ahora sí, perdón. No voy a repetir lo mismo porque no me acuerdo. Lo que decía, es importante poner encima de la mesa y en valor los vecinos, las vecinas, los ciudadanos que en definitiva hacen patria, hacen destino Vejer y se enamoran de forma tan singular de nuestro pueblo, y además saben expresarlo de forma bonita. Yo tengo que reconocer que no me he leído, no he tenido todavía la oportunidad de leerme el libro, pero estoy completamente convencido que Begoña nos va a deleitar con un reencuentro con nuestras azas de suerte, con aquello que tanto sacrificio, que tanto esfuerzo, que con tanto mimo, que con tanto cariño, los ciudadanos de Vejer, encabezados por nuestro paredón, fueron capaces de defender, a pesar de los desmanes, a pesar de las vicisitudes. Y hoy Begoña, estoy convencido, va a defender a capa y espada una novela que nos va a atrapar, estoy convencido, que va a gustar y que sin duda va a convertirse en parte de nuestra historia. Yo como alcalde pues estoy profundamente contento porque cada vez que damos un paso hacia adelante nos encontramos a personas referentes, en este caso como Begoña, que se dejan embaucar y que se inspiran a través de la esencia de un pueblo maravilloso como el pueblo de la Frontera. Y hoy quería yo estar aquí para darte las gracias, para dar las gracias a nuestro vecino Antonio, exalcalde, y por supuesto para dar las gracias a todos los que durante tantos años han sido capaces de mantener viva la esencia y la llama de un patrimonio inmaterial que todavía sigue latiendo en los corazones de los vecinos de Vejer. Así que a todos muchísimas gracias y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Yo creo que me escucháis todos bien, desde el final, ¿no? Bueno, yo estoy esta noche loco de contento. Lo digo de todo corazón. Porque que esta mujer, esta gran periodista, esta algecireña especial, como le llaman a los de Algeciras, especial, se haya acordado y se haya vivificado y enamorado de nuestro héroe, es como si se hubiera reencarnado, por mi parte, una vieja ilusión. Cuando yo llegué a Vejer, aquí no había nadie escrito sobre Vejer, nada más que un folletito que ponía que la Virgen del Olivo habían venido traído aquí porque no llovía. Incluso se cambiaba el nombre de Vejer por el de Nelaria. Por eso hay una calle dedicada a San Filmo, que era un tribuno romano que Diocleciano lo asesinó por ser cristiano. Y nosotros, en culto, nos creíamos que siendo de Nelaria
habría que dignificar a San Primo. San Primo pertenece cerca de la oficina, pero voy a eso. Yo estoy enamorado, no de ella porque pero sí de ese enamoramiento de ella a mí. ¿Por qué? Porque verdaderamente ella ha captado lo que significa un hombre que era un pebujalero, como ella respondió también, un hombre de un pelado de Bequer que tuviera las narices para enfrentarse al poderosísimo duque de Medina Sidonia, capitán general de la Armada Española en el estrecho de Gibraltar. Por cierto, un paréntesis, Bequer tenemos un detalle muy curioso. Es dedicarle una calle al general inglés que nos venció, que a Nelson. Una calle dedicada al que nos venció a nosotros. Es un detalle. Ella ha hecho una cosa que es vivificar la historia de Juan Relinque haciéndola en una novela, porque ¿qué es verdad? ¿La novela o la vida o la novela? Y entonces ella ha plasmado en este libro, que lo tengo aquí delante, y ya sabéis, yo empecé a leerlo, en vez de ver el fútbol, yo empecé a leerlo. Entonces, es una maravilla, que ella haya captado lo que la provincia de Cádiz no ha captado todavía, que tiene un héroe. Se habla mucho de Blas Infante, yo el primero, y de muchos otros. Leemos de vez en cuando en el diario de Cádiz la historia de Cádiz de cuando los procesos de la catolización, etcétera, pero de Guadalajara no se acuerda nadie. Y tuvo Castaña, él y la mujer Leonor Sánchez, que tiene una calle dedicada, que cuando él iba en un borrico hasta Granada, los tíos, los hijos de eso, iban a su casa a amedrantarla y a decirle que como su marido no se separara, que mucho cuidado. Y ella aguantó, Leonor Sánchez, que también hay que dignificarla. Bueno, esta mujer, Begoña Rubiel, periodista, que ha escrito teatro y novela, pues le vamos a dar el premio Nobel, por lo menos simbólico, no solamente por escribirlo, sino por traer de la oscuridad de la historia a un héroe, un pebujalero, un hombre de campo, que se atrevió no solo, lo primero que hizo fue negarse a pagar tributo, porque todo el mundo tenía que pagar tributo. Bequer de la Frontera no era libre, tuvo la suerte de que no se la dio a ningún duque ni a ningún marqués, sino que se la dio a los vecinos de Bequer con los objetos de que defendieran la frontera. Como estábamos rodeados de moros, entonces Bequer era estratégico, y entonces se la dio. Pero vino el duque de Medina Sidonia cuando le cambió, esto lo hablará ella, pero vamos, yo antes pongo algo, porque me brota, es abundante acorde y consilóptico. Si hay algún cura aquí, pues vamos a de abundancia del corazón Fernández. Entonces, no te preocupes que me escucha. Entonces, él fue capaz no solamente de negarse a pagar el noveno, la contribución que todas las tierras tenían que pagarle al duque, porque se le había cambiado el rey por Zafra Zafrilla y la Alcolera, y porque él era dueño de la almadraba de la costa. Entonces, incluso tenía unos puestos, unos vigías allí en Buenavista, por donde yo como boticario mando a la gente que está gorda a que vaya todos los días de agua cubierta, que no es con cubierta, es fons cubierta, pero la gente le llama por cubierta, bueno, por cubierta. Y entonces allí tenía unos vigías, y este hombre, Juan Relinque, se negó a pagar el tributo, lo primero, y después le echó más arreo y dice, y las hachas de suerte son nuestras, porque el otro decía que no, que eran suyas. Bueno, ya no te quiso más cosas. Ya no te quiso más. Entonces fue a Granada. ¿Cómo fue a Granada este tío? Con todas las barbaridades que hacía el duque. El otro día estaba yo leyendo en National Geographic el derecho de Pernada. Ustedes saben la historia del derecho de Pernada. Bueno, el duque de Venecia hacía todo lo que le daba la gana,
todo lo que le da la gana, y quien no estaba con él, en fin, no, hablamos de la dictadura de Remuel, pero el duque de Medellín era horroroso. Bueno, pues se atrevió ahí, él iría, digo yo que fue en Borrico, o fue en un muro, o fue como sea, pero llegó a Granada, y allí consiguió que los jueces cuyas calles, cuyos nombres están colocados en la esquina de la pita, tú sabes, ¿no? Están colocados en la esquina de la pita, fueron los que le dieron la razón. Y dicho esto, pues ¿qué te quiero decir? Que la novela es vida, la vida es novela, y la autora, a quien todos agradecemos de corazón que haya sacado de la oscuridad de la historia nuestro querido Juan Relinque, a la bellísima Begoña Curiel. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a este público maravilloso, gracias al alcalde de Vejer, muchísimas gracias a Antonio Morillo por su pasión. Yo venía aquí con toda mi pasión porque esta novela tiene mucha dentro de las páginas, pero lógicamente no voy a llegar al nivel de Antonio Morillo, eso lo tengo clarísimo. No saben ustedes la de veces que yo he recreado en mi mente este instante, estar presentando la novela La suerte de Vejer en Vejer de la Frontera, y todavía está ocurriendo y aún así no puedo creerlo. Eso sí, antes de continuar, sí quisiera disculparme, porque estoy pasando un pequeño problema de salud con mareos y vértigos, y puede ser que eso influya un poco en la fluidez verbal y mental. Espero que no ocurra, pero bueno. La cuestión es que ese momento ha llegado, me siento profundamente emocionada, muy feliz por esta historia que me ha regalado Vejer. No es que yo la haya sacado de la oscuridad, eso sería todo un honor. Vejer tenía esta historia, la tiene, está ahí, y la cuestión es que llegó a mí, porque todo esto es fruto de la casualidad. No fue una decisión, sino que la idea llegó por un comentario en concreto, por la persona que está ahí, Manolo Solís, compañero de vida, de aventuras y desventuras, y también compañero de profesión. Él es cámara de televisión, y un día, bueno, pues me comentó que había ido a grabar un sorteo de tierras a Barbate. Claro, lo comentó, pues bueno, como pues, un contenido de trabajo y demás. Lógicamente me quedé muy sorprendida, no sabía cómo es que se pudieran sortear unas tierras. No tenía él muchos datos, pero lógicamente eso ya activó la mecha, la curiosidad, y empecé a buscar en internet, lógicamente. Y ocurrió, bueno, eso que comentaba también Antonio Morillo, había información, pero lógicamente había mucho vacío sobre quién era Juan Relinque, qué eran las azas de suerte, y sobre todo lo que más me llamó la atención, y también, debo reconocer, me enfadó el hecho de que esta historia se conociera en Vejer y poco más. A medida que iba conociendo más detalles de quién fue Juan Relinque, un hombre del pueblo llano, que no tuvo mejor idea que sentar en el banquillo a los duques de Medina Sidonia, no era un hombre de batalla, no era el típico guerrero, ¿no?, que imaginamos en el medievo, pero solo esa idea, esa osadía, a mí me parecía una auténtica osadía, que alguien, bueno, que no tendría formación, porque en Relinque, terminada la novela, debo decir que todavía sigue siendo un enigma. Esto es una interpretación fruto de toda la documentación e información recabada, pero sigue habiendo mucho vacío a su alrededor, y aún así, con todas esas lagunas, desde luego el nombre, la etiqueta de héroe se queda corta. Lógicamente, cuando empecé a recabar información, fui a parar con los nombres de los historiadores locales, con los investigadores, que eran los que han hecho el trabajo real, el trabajo en el que se basa La suerte de Vejer,
y sin la cual y sin este trabajo no existiría. El trabajo de Antonio Morillo, de Antonio Muñoz, que hoy no ha podido estar aquí, de Carlos Gómez, de Juan Jesús Cantillo, digo vejeriegos. Después he trabajado también con otras personas buscando información, no solo en Vejer, para intentar tener un paisaje aproximado de lo que pudo haber ocurrido. Parece que estamos comiendo, sí. Entonces, esta novela, digo, y quiero incidir mucho en ello, no sería posible sin los historiadores locales de Vejer, de la frontera, que han luchado para que Juan Relinque sea conocido más allá de sus fronteras. Con el trabajo de los investigadores está claro que tenía un soporte para intentar construir la historia de lo que fue el pleito de la Real Chancillería de Granada contra los duques de Medina Sidonia. Ahí había una base histórica, había información. Lo que ocurre que, a pesar de la dificultad del vacío, a mí lo que me llamaba la atención era saber quién pudo ser Juan Relinque, no solo como luchador, como un osado, o como se le podría calificar incluso de loco, ¿no?, por enfrentarse a quien se enfrentó. Tenía la curiosidad de saber quién era la persona, el hombre. Lógicamente, cuando alguien se plantea llevar a juicio a los responsables, a los todopoderosos del ducado de Medina Sidonia, no podía ser una persona normal. Se le presupone una personalidad contundente, fuerte, con muchos arrestos, y aunque yo quería escribir algo, todavía estuve mucho tiempo dándole vueltas, porque la historia me parecía tan impresionante que, conociendo, cada uno conoce sus limitaciones, no me sentía capaz de entrar en un terreno en el que había tantos vacíos, porque no me quedaba más opción que construir a la persona, construir a Juan Relinque de niño, Juan Relinque adolescente, con su entorno familiar, su entorno de amigos. Sí hay información al respecto de lo que eran sus familiares, pero lógicamente tenía que idear, ficcionar cómo eran, cómo vivían, siempre además ajustándome al trasfondo histórico real, para que todo resulte verosímil y esté en su contexto histórico. Yo insisto, yo no soy historiadora. He escrito esta historia fruto de la curiosidad y de la pasión que ha despertado en mí, pero ni con mucho pretendo contar, ni puedo llamarle la verdad, porque es una ficción de un personaje histórico, pero solo con lo que se conoce de los archivos y la documentación que hay, lógicamente se puede afirmar que Juan Relinque fue y es el héroe de Vejer. Ya les digo, le di muchas vueltas porque se me hacía muy cuesta arriba, era una incógnita imaginar, ¿no?, cómo vivía con su familia, por qué de alguna forma pudo convertirse en una persona peleona, entiendo que contestataria, alguien que no se conformaba con no, y cómo fue creciendo hasta que dijo ese no, sobre todo en el momento en el que se negó a pagar el noveno del vino, que era otro tributo más que se inventaron los guzmanes en el ducado de Medina Sidonia, a pesar de que las hazas de suerte eran tierras de privilegio y sobre ellas no podía pesar ningún tipo de carga fiscal ni de ningún tributo, salvo lógicamente el diezmo de la Iglesia. Entonces, para mí lo más sorprendente de Relinque es que fue la persona que se atrevió a decir no, a decir hasta aquí hemos llegado, no voy a pagar este tributo. Lógicamente no eran palabras ni era algo menor, podía estarse jugando el cuello, y de hecho se lo jugaba, y no solo se quedó ahí,
sino que alrededor de otros vecinos que también al final se convirtieron en los consortes de la demanda con la que llegó a la Real Chancillería de Granada, entiendo que se haría fuerte entre los vecinos y lideraría ese movimiento vecinal que no consta, al menos que yo sepa, en ningún archivo histórico. Y de ahí vuelvo a incidir en esa dificultad para intentar reconstruir ese movimiento que indudablemente lideró Juan Relinque, hasta el punto de ser elegido síndico personero, que podría ser algo así como el actual defensor del pueblo. Era la persona a la que los vecinos iban con sus quejas, con sus denuncias, con sus miedos. Y quiero también destacar sobre todo el hecho de la elección de que Juan Relinque hablara y hable en esta novela en primera persona, porque se trata sobre todo de profundizar en la persona, no tanto en el héroe como en la persona, porque Juan Relinque dudo que no tuviera miedo, que no tuviera incertidumbres, que estuviera siempre muy convencido de sus objetivos y que estuviera convencido sobre todo de que ese pleito en la Chancillería de Granada terminara bien. No fue un camino de rosas, no todas las sentencias fueron favorables, pero lo que a mí me movió a empezar con esta historia es destacar su osadía. La osadía de decir no a todo lo que se está haciendo en las azas de suerte que han sido en el pasado un Edén donde los vecinos cultivaban, roturaban las tierras sin ninguna dificultad, su ganado pastaba sin ningún tipo de tributo. Cuando ya Enrique de Guzmán fue el primero de los duques de Medina Sidonia que empezó a imponer estos tributos, pero no fue hasta más adelante cuando la población empezó a rebelarse y lógicamente Relinque fue el que se situó a la cabeza. Y me llama la atención sobre todo eso, que no era un hombre de batallas, un hombre de corceles ni de espadas. Se fue por otro camino, se fue por el camino judicial, todo lo cual a mí me parece muy meritorio, siendo una persona del pueblo llano, no una persona pudiente, que tuviera contactos. Algunos debería tener, porque lógicamente si no, a veces parece demasiado increíble que llegara a donde llegó. La ambientación histórica es lo que siempre se ha tenido que mantener sobre esa ficción. Compatibilizar ambas cosas durante el proceso de la escritura ha sido bastante complejo y muy tenso, sobre todo para intentar no dejarme llevar por la pasión de Juan Relinque, porque es algo que sin duda engancha y te puede hacer perder un poco la cabeza y perder la noción de lo que puede ser el contexto histórico real. Por eso decidí que Relinque hablara en primera persona, que hablara como hombre, como esposo de Leonor, como hijo de Catalina, como amigo de Ambrosio. Todos son personas reales, y pensaba que hablando en primera persona se podía profundizar más también en sus debilidades, a pesar de su fortaleza y de su arrojo y arrestos para llevar al banquillo a los duques de Medina Sidonia. Y aún así, cuando ya decidí que Juan Relinque iba a ser escrito o iba a intentarlo, todavía tenía todos esos vacíos y tenía que construir al personaje, ¿no? Tenía que idearlo, y la inseguridad durante la escritura fue una tónica muy generalizada, pero afortunadamente apareció entre comillas Idoia Caballero, que es la periodista que en paralelo coprotagoniza esta novela junto con Juan Relinque. Idoia Caballero queda cautivada por la historia de Juan Relinque cuando un día le mandan a hacer un reportaje a Vejer de la Frontera. En ese terreno me sentía mucho más cómoda, lógicamente es un terreno que conozco,
por la profesión, por el periodismo, pero sobre todo porque no tenía que inventarme ni que ficcionar la sorpresa y la pasión que le generaba todo lo relacionado con las azas de suerte y con relinque. Eso fue, de alguna manera, ese instrumento hecho de Idoia Caballero, una muleta en la que apoyarme para hablar con mayor certeza de determinadas cosas. Lo que ocurre es que lo que iba a ser una acompañante de Juan Relinque en la narración, poco a poco se fue convirtiendo también en un personaje con mayor peso. Miren, yo soy una persona a la que le gusta leer mucho y le gusta sobre todo conocer la opinión de los escritores. Colaboro con una página literaria en la que entrevisto a muchos de ellos y recuerdo que hace mucho tiempo me resultaba muy curioso cuando todos coincidían en ese comentario de que había personajes que se les revelaban, que les hablaban por la noche, que les perseguían, que les decían no escribas así, no escribas asado. Yo recuerdo que a mí eso me hacía sonreír porque parecía que formaba parte un poco de ese aura, de ese halo misterioso que se le da a los escritores. Y bueno, esa risa y esas palabras que yo decía me las he tenido que tragar porque efectivamente en algunas ocasiones te hablan y te persiguen. Y ese ha sido el caso de Idoia Caballero, que iba a ser una acompañante necesaria de la historia de Juan Relinque y de las azas de suerte, y al final ha acabado teniendo su propia historia. Ha sido fácil con ella, como les digo, porque ella se mueve en un terreno que de alguna manera conozco, que es el del periodismo. No se crean que todos van a ser azas de suerte y relinque. Aquí hay mucho periodismo, hay muchas pinceladas personales, esas licencias que dicen del escritor en el que vas poniendo tus piececitas y vas no hablando de ti misma, pero sí poniendo cosas de tu propia experiencia, y eso lo ha aportado Idoia Caballero. Pero, como digo, como ella quedó tan cautivada como yo y enamorada de la historia de Juan Relinque y de Vejer de la Frontera, ahí no he tenido que inventarme nada. Está llamando a Juan Relinque, creo. A ver si tiene alguna queja Juan y está llamando. Entonces, bueno, sí, eso. Entonces, aunque les digo, la escritura ha sido compleja, ha sido a veces en algunas ocasiones dura, con algunos momentos de desánimo, es verdad que he acabado disfrutándola muchísimo, sobre todo cuando Idoia Caballero ha entrado en escena, y ha servido de alguna forma para hablar de cosas mías, de periodismo y también a nivel personal. Ella además viene de Bilbao, yo soy nacida allí. También en la novela hay cameitos de personas y conocidos míos, y eso, ¿qué quieren que les diga? Esas pequeñas licencias al final hacen que disfrutes mucho de la escritura y se convierta un poquito menos compleja de lo que se presentó en un principio. No quisiera tampoco enrollarme mucho más porque probablemente voy a repetirme demasiado, pero sí quisiera recapitular lo que ha sido, en definitiva, la pretensión y los objetivos que he perseguido o intento perseguir con la suerte de Vejer. Voy con la chuleta para que no se me olvide ninguno. El principal, lógicamente, el rescate de un héroe olvidado por la historia, enterrado doblemente, que solo se conoce en Vejer, y todavía sigo preguntándome por qué. Con lo que hizo, con lo que se atrevió a hacer, e independientemente de cuál fuera el desenlace de ese pleito en la Chancillería de Granada. Ese valor, esa osadía, ya merecería mucho más que la estatua que tiene Juan Relinque en Vejer de la Frontera. Es un homenaje, lógicamente, a los investigadores locales, pero también como símbolo de los investigadores en general, que nos ayudan tanto a las personas que somos curiosas y que nos gusta contar historias y escribirlas.
y encontramos un trabajo ya hecho, callado, también olvidado. Esta novela va mucho de eso, de mucho olvidado, que creo que hay que rescatar y hay que hacer que alce sus voces. Lo que deseo es que lo disfruten como lectores. A los vejeriegos no les voy a poder enseñar mucho más porque entiendo que conocen la historia de su pueblo, pero se van a encontrar con un relinque, lógicamente, les advierto, que yo he interpretado, que yo he creado y que lógicamente no es la verdad. Cada uno puede tener su propia verdad sobre lo que pudo haber sido Relinque, no digo ya como héroe, con lo que hizo en el pleito en Granada, sino como persona. Y espero, sobre todo, también era algo que quise destacar, era humanizar también un poco al ciudadano de la Edad Media, una época que siempre nos han contado en las aulas que era muy oscura, lógicamente algo de eso había, pero siempre tuve la sensación de que se le había puesto un paño demasiado oscuro a tal cantidad de siglos en la que parecía que nunca se hubiera hecho nada bueno ni positivo, cosa que desde luego hay datos e información que dicen lo contrario. Y Relinque podría ser un ejemplo de que, lógicamente, no todo era oscuridad, de que había personas que sentían, que sufrían, pero también amaban. Trato de hablar de vecinos de Vejer que pueden ejemplificar también a ese ciudadano de la Edad Media. Aunque, bueno, bien es verdad que Juan Relinque nació en 1500 y ya estábamos en la época del Bajo Medievo. Y sobre todo lo que quisiera destacar y en lo que quiero incidir es que este libro, sin duda, ¿puedo cogerlo? Es una absoluta declaración de amor a Vejer de la Frontera. No es que yo conociera a Vejer de la Frontera a raíz de empezar a escribir esta novela, lo conocía de antes, pero esta historia de las ajas de suerte de Juan Relinque, la verdad es que rizó el rizo y el enamoramiento es para siempre. Y con el amor a la localidad, el amor a los vejeriegos, por su tesón, mantener la tradición del sorteo de las ajas de suerte durante siglos, dice mucho de su personalidad, de su esfuerzo e, insisto, de su tesón. Y no podía ser de otra forma que no fuera dedicado a ellos, digo a los vejeriegos de corazón, no solo a los nacidos, sino a los que sienten también Vejer. Yo no soy nacida, pero yo ahora mismo les aseguro que me siento, aunque sea un poquito, vejeriega. Pero hay otra dedicatoria en esta novela a Juan Manzorro. Supongo que, bueno, muchos de los que estáis aquí le conocíais. Era compañero mío de Canasur. Hay compañeros, además de Canasur, hoy aquí. Ha sido una maravillosa sorpresa. Y tenía que dedicársela a él porque él era vejeriego de pro, era amante de su pueblo, y a lo largo de la escritura, lógicamente hablamos, y una de mis penas es que no pudiera llegar a leerla, pero tengo la esperanza de que pueda leerla en el rincón de Juan Manzorro, que le dedicó su pueblo hace un tiempo. Así que esa novela va para los vejeriegos, va para Vejer de la Frontera, va para Juan Manzorro y para su mujer, Mónica de Ramón, que es su Leonor en tierra. Estoy hablando. Me ha emocionado lo de Juan Manzorro.
Sí, no sabía si me atrevería a decirlo, pero bueno, ese era algo que quería hacer y que encima Mónica esté aquí, para mí no puede hacerme más feliz. La verdad es que esta tarde es absolutamente redonda, creo que no le puede faltar ningún detalle, aparte de que ustedes hayan querido estar aquí conmigo. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten, que lo critiquen si tienen que criticarlo, que me den su opinión en el caso de Castilla, porque lógicamente quien escribe no sabe de todo. Vamos, yo lo tengo clarísimo, siempre digo que soy una aprendiz de escritora, aparte de aprendiz de otras muchas cosas, y en esta ocasión puede haber vacíos, los habrá, y lagunas, no solo porque lo tenga la historia, sino porque como humana que soy, lógicamente puedo equivocarme. En lo que no me he equivocado, sin duda, es en ponerle todo el corazón que he podido y que tengo. Así que eso, que lo disfruten y que me critiquen si lo consideren necesario, sobre todo por poder seguir completando la historia de Juan Revinque y de las hadas de Sucre. Muchas gracias. Y bueno, me indica el alcalde, que los libros, para quien quiera, están ahí a la venta, para quien quiera pasar. Esto se me da fatal, pero bueno. Para que ustedes lo sepan. Así que, no sé, vamos, si alguien quiere preguntar, comentar, claro, sí. Yo no quiero preguntar, quiero felicitarte por haber escogido a este personaje, a este pueblo maravilloso, que yo he sido de Algeciras. También yo me digo que soy aspirante a vejeriega y estoy aquí y me ha impresionado mucho la figura de él y lo que has dicho y lo que has apuntado, ¿no? Me hace un poco pues ver lo que has querido hacer, ¿no? Darle vida. Sí, es que... Porque yo lo que noto en las vejeriegas, en las cuales me fijo bastante, es que también tienen las mujeres vejeriegas tienen un poder diferente. Y el pueblo en sí, su gente, no sé, es algo que desde algecireña veo una gran diferencia, ¿no? Y quizás me enamora eso del pueblo, de su gente y de las mujeres. Es que el hecho de seguir la tradición del sorteo de las tierras, a mí me parece prodigioso, y eso no se hace solo. Lógicamente, hay mucho trabajo detrás, no solo a nivel político, pero también entre la sociedad que quiere mantener. De hecho, hay un sorteo infantil para que esa tradición no se pierda. Me parece absolutamente colosal, me parece maravilloso. Quiero añadirle a esto, hay un refrán que recoge Cecilia Boldefabel que decía: de Medina son los zorros, de Vejer la pompa vana. Y eso se asocia a que los primeros pobladores de Vejer fueron castellanos, murcianos, aragoneses, vascos, catalanes, de todo, que venían aquí y en una esquina defender esta tierra de los moros, por tierra y por mar. Y ahí también estaban las mujeres. Leonor Sánchez es que era una auténtica, una mujer que estaba sola en su casa, el marido por ahí, y fue capaz de adelantarle. Y yo también permitirme esta extrapolación, cuando la gente admira a Vejer, la blancura y demás, el mérito no lo tenemos nosotros, lo tienen las mujeres de Vejer, nuestras abuelas, que siempre tenían un cubo y una rocha para encarar. Siempre la mujer vejeriega y cuyo signo mejor es el Leonor Sánchez, a la cual le pido un aplauso para que caiga en el cielo. Por supuesto que me iban a olvidar cosas y claro, Leonor es una secundaria, pero es una secundaria de peso, es que no puede ser de otra manera, es lo que dice Antonio. Cuando Juan Revinque se iba a Granada y lógicamente no iba coche y no iba y venía en el día,
esa mujer estaba sola, acosada. De hecho, de eso hay documentación al respecto sobre el acoso que sufría. De hecho, dentro de todas estas sorpresas que causa la historia de Juan Relinque, que dices, ¿cómo Juan Relinque no acabó muerto en cualquier cuneta? Pero es que va más allá. ¿Cómo siguió viva Leonor, quedándose sola en casa, por mucho que tuviera familia, que tenía apoyo, etc.? Pero era una mujer, la mujer de un rebelde que iba a decirle a los responsables del ducadísimo Medina Sidonia que no quería seguir pagando ningún tributo en unas tierras que tenían privilegio. Entonces, el papel de la mujer, ya no solo Leonor, sino como representante también de las mujeres, tal y como mencionaba Antonio Morillo, es algo que también está de alguna manera presente en la suerte de Vejer. Lógicamente tenía que centrarme solo en una cosa, pero claro, esto es una muñequita rusa en la que hay, o como las cebollas, que tienen muchas capas, y de hecho puede que yo haya dibujado un Juan Relinque incluso muy adelantado a su tiempo, con lo que hizo ya era de todas formas muy adelantado a su tiempo, pero en lo que respecta a su visión hacia el género femenino puede ser que sea muy adelantado a su tiempo, pero ahí están, como os decía, esas licencias de autor, y me la he permitido. Otro detalle: la mujer de Vejer iba siempre cobijada, tapada, y la gente se cree que hay imitación de Samhain. No, señor, es castellano puro. De aquellas primeras castellanas que vinieron aquí, conservaron el manto y la saya, la cobijada. Y para no ser trágico, les cuento a ustedes una anécdota. Dice que todas las mujeres iban por la calle cobijadas y nadie conocía quién era, salvo una, que se llamaba la Escolástica. ¿Sabéis por qué? Porque era coja. Bueno, yo un comentario nada más. Yo soy un colegio de nacimiento, nací en la calle Juan Relinque precisamente, y emigrado a Chile hace 50 y tantos años. Hace unos días conseguí el libro, me enteré que había salido a través de un amigo quizás común, que puede ser Juan Marrero. Sí. Me lo conseguí, lo he leído hace unos días, por lo tanto ya puedo hablar del libro. Ya lo he leído. Me ha encantado el libro porque, aunque no sea un libro biográfico, entiendo que está contrastado históricamente y por lo tanto me ha abierto la luz de cosas que, incluso leyendas que yo tenía transmitidas de mi madre concretamente, y me hablaba de que si las tierras de la raza pertenecían a una viuda que le había dejado, que hacen mención del libro. Realmente eso no es así, pero que el libro, insisto, aún no siendo históricamente profundo, sí que tiene datos históricos que son reales, y a mí al menos me ha encantado el libro, no solamente en la parte histórica, sino en la parte humana del personaje, del entorno, en el trazamiento, no solo de Leonor, sino por ejemplo la curandera de la barca, Mercedes, la sanadora de la barca, la propia Catalina, la madre de Leonor, que hay mujeres ahí que son dignas de tener en cuenta. Mercedes es ficción, claro. No, sí es ficción, pero la colocas ahí en su modelo de héroe también. Sí. También mujer, otra heroína. Es que, claro, lógicamente, el héroe por excelencia y con mayúsculas es Juan Relinque. Lo que pasa es que hay muchos héroes y heroínas pequeñitos olvidados que les ocurre, si le ocurre a Juan Relinque, ¿qué no le va a ocurrir todavía al que está más por debajo? Pues sí. Y eso es lo que quería decir. Pues muchas gracias. En definitiva te recomiendo que el que sea o se sienta referido debe ser. Problemas con el micro, ¿no? Ahí da cuenta, ¿no? Ya no volverá a ocurrir. Sí. Sí, no, que como que quería darte las gracias, aparte de los testimonios que le dejan de Antonio Morillo, acordarte de un vejeriego esencial como fue Juan Relinque. Muchísimas gracias por su palabra y por dar el nombre del histórico Juan Relinque. Muchas gracias. No, yo en realidad
yo le doy las gracias a Vejer y a esta historia, porque para mí ha sido un regalo, quiero decir. No es que yo haya querido ensalzar, es que este regalo ha venido a mí. Yo cuando digo la suerte de Vejer, es que la suerte la he tenido yo por haber podido conocer esta historia y haber adentrado en ella e intentar conocerla, bueno, lo máximo posible hasta donde he podido llegar, porque lógicamente, insisto, no soy historiadora, pero la persona agradecida soy yo, porque Vejer me ha regalado esta historia maravillosa, y además es una historia, en lo que concierne a la historia real, es un auténtico regalo. La ficción la he puesto yo, pero la historia real que persiste a pesar de los siglos, es real y ha sido un regalo que se me ha hecho. Vamos, sería la suerte de Begoña si el título no tuviera que ser la suerte de Vejer. Bueno, yo creo que la suerte de Vejer es tener a gente entusiasmada, enamorada de nuestro pueblo como tú, sinceramente. Y con estas palabras de Begoña, Curiel Relinque, damos por finalizada esta presentación. A mí sí me gustaría también agradecer, que se me pasó en el inicio de la intervención, a los historiadores que han acompañado, como esos campesinos, a Juan Relinque, a nuestra querida Begoña, a Antonio, a Juan Jesús, que tristemente te tenemos que despedir, pero que te mucho de menos, y lo sabes perfectamente, a nuestro querido Carlos y a Antonio Muñoz, y a todos los vecinos y vecinas de Vejer que van a mimar y van a proteger como un tesoro este magnífico baluarte que sin duda atesora, como decía antes, el mejor valor de un pueblo, que se llama Vejer. Así que a todos muchísimas gracias, y ahí tenéis el libro, ¿vale? Muchas gracias.